Bienvenidos al podcast de NetMentora. Hoy tenemos Chit Chat. Esta vez con unos cracks que nos van a hablar de growth. Concretamente, growth marketing. Se te acaba el budget de marketing y no consigues despegar. ¿Qué tal, Luis Jiménez? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Un poco apretado por el micrófono. Espero que se me oiga bien. Y nada, encantado de estar con estas dos cracks al lado mío. Me siento un poco síndrome del impostor, tengo que reconocer. Bueno, eso yo creo que todos, menos Yara, pero ahora veremos. Teresa, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Encantadísima de estar aquí. Teresa Puello, Sí. de NetMentora. Luego nos explicarás quién eres. Y Yara Paoli. Encantada también de estar aquí. Algunos te conocerán por estar en todas partes y haber aparecido en muchos podcasts. Sí, algunos. Algunos. No exageres. Bueno, va, Yara, empezamos contigo. ¿Quién eres? Hombre, soy, una chica de montaña. Nací en Italia, en las Dolomitas. Pero bueno, aparte de eso, que es un poco, ¿no? mis orígenes. Llevo unos cuantos años, casi 17, trabajando en growth por varias tech scale-ups. Entre las cuales Skyscanner, Preply, Oda, SEMrush y todo eso. Y de momento trabajo como Growth Advisor y Mentor para scale-ups que necesitan ayuda con su estrategia de growth, con subir el nivel de su leadership, saber cómo estructurar los equipos y vamos, todo lo que hace falta para crecer de forma sostenible una startup. Scale-ups, que por aquí tenemos alguna. Y hablabas de Skyscanner. Si entráis en su LinkedIn, ¿no? Pone cómo consiguieron multiplicar por 30, ¿no? El revenue de Skyscanner. Luego nos contarás algún secretito. Sí, algunos sí. Bien. Luis, se te conoce a ti como un influencer en Twitter y actualmente eres Growth Manager en Colvin. Sí, llevo 6-7 años de experiencia en marketing digital. Estuve trabajando en una multinacional, luego en Saye, un e-commerce de zapatillas veganas. ¿Qué llevas hoy puestas? Que las llevo hoy, un poco sucias, pero las llevo. Estuve allí como Head of Growth un par de años, 2 años y medio. Y ahora hace 3 meses que he entrado en Colvin como Growth y Marketing Manager. Y pues muy intenso. Y luego aparte también, por ser un gurú, como tú dices, de email marketing en Twitter, pues llevo varios clientes de email marketing en modo freelance también. Ha venido gente de Colvin a vernos hoy. Hay algún topo por ahí infiltrado. Teresa, last but not least. Exacto. A ti se te conoce como la reina del TikTok. Pero bueno, explica quién es Teresa y qué es superlativa. Sí, yo soy Teresa, de Barcelona. Las Dolomitas es de los sitios más bonitos del planeta. Barcelona el segundo, quizás, ¿no? Empecé mi carrera profesional en Venture Capital y luego me pasé a ser emprendedora, y en Superlativa desarrollamos suplementos naturales basados en ciencia, sobre todo para el estrés. Y sí, liderando una startup, ¿no? Que puede ser Scale Up soon, hopefully, no. Y creciendo sobre todo en el canal Direct to Consumer, y me imagino, ¿no? Que por eso tengo el honor de estar sentada aquí. Sí, el tema de TikTok, Sí. Tienes una etiqueta muy grande, ¿no? Sí, en TikTok crecimos mucho, hace un año ya, y nada, encantada de compartir todo lo que aprendimos en el camino. Hace poco no sé con quién hablaba, creo que con David Tomás, exacto. David, si Sí. nos está escuchando, dice, fui yo quien le dije, ¿has probado TikTok? Sí, puede ser, no lo recuerdo. La verdad es que mi primera reunión con David Tomás fue muy al principio de Superlativa. Y yo le conocía, ¿no? Por ser influencer, evidentemente, de YouTube especialmente. Y sí que puede ser que mencionara TikTok, ¿no? En esas épocas, eso, queríamos crecer en canal Direct to Consumer y a través de redes sociales, y fruto de nuestra incapacidad de crecer en Instagram como nos esperamos, fue, ¿no? Que David y entre otras influencias empezamos a mirar TikTok como plataforma alternativa para Luego ese hablaremos un crecimiento. poco de TikTok. Sí, sí. ¿Vale? Impecable. A ver quién se atreve a definir qué es growth en una frase. Bueno, puedo intentar. Todos te miran, Yara. No sé por qué, pero bueno.
A ver, growth normalmente se define como el cruce entre marketing, producto e ingeniería, ¿no? Por eso creo que es algo muy complicado. Y a mí me gusta definirlo en realidad como un sistema operativo que permite el crecimiento sostenible de una startup. Está hecho de 3 cosas. La primera es la metodología, que normalmente se llama growth hacking, basada fundamentalmente en experimentación rápida. La segunda componente sería la estructura de los equipos, que normalmente se enfocan en el full funnel. Y la tercera es la cultura, que sería una cultura orientada a lo que se llama growth mindset. Es una frase un poco larga, pero una frase. Brutal, ¿eh? Esto es de universidad, ¿no? Bueno. Luego hay que ponerlo en práctica, pero bueno, sin estos fundamentos no vas mal, ¿no? Vas un poco mal, sí. ¿Algo que añadir por aquí, Luis? En mi cabeza, growth es activar palancas. Probar, tocar cosas, sin intentar no romper mucho, experimentar con datos, tolerar el fallo y a partir de aquí hacer crecer alguna métrica que veas que es la que tiene sentido empujar. Bien, ¿no? Vamos bien. ¿Y qué diferencias? De hecho, Luis me lo decía el otro día por teléfono, ¿no? Oye, cuando hablamos de ¿es growth el nuevo marketing?, ¿no? Hay mucha palabrota, ¿no? Y mucha gente hablando de growth marketing, growth hacking, tal. Y gente que antes se llamaba marketing manager, ahora de repente se llama growth manager, ¿no? Bueno, mola más, ¿no? O sea, no sé. Yo siento que la gente ve que mola más ahora growth, ¿no? Que marketing, pero como comentaba Yara, sí que o sea, como yo lo veo, growth tiene una parte de marketing, pero growth no es solo marketing, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que se ha perdido un poco, ¿no? Esa diferencia tan marcada que existía cuando se conió el término growth hacking, de hecho. Justamente porque la principal diferencia en origen era que el marketing se enfocaba en lo que es la awareness y la adquisición de usuarios y el growth en vez era en todo el embudo. Entonces, no solo awareness y adquisición, sino también activation, retention, referrals y la monetización de los usuarios. Y con esto, evidentemente, cambia un poco la estructura de los equipos, ¿no? Que mientras el marketing tradicionalmente tenía marketeers, content producers, esta gente que puede trabajar en brand awareness y adquisición de usuarios, el growth necesita un equipo multidisciplinar con ingenieros, data analysts, marketeers que puedan trabajar todo el funnel. Y habláis del equipo, ¿no? Precisamente, lo decías antes, también la cultura. Entras, tú que haces advisory para muchas scale-ups, ¿no? Entras dentro de la empresa y te das cuenta que no, tienen una jerarquía, ¿no? Que a lo mejor no está pensada para esto, ¿no? Sí. Es el growth manager, por poner nombres y apellidos, la persona que acaba coordinando un poco a la gente de producto, ¿no? De tecnología, marketing. Diría que no, en ¿Vale? principio. Diría que la persona que puede influenciar más cuánto bien implementas growth es el COO de la empresa. O sea, necesitas mucho apoyo desde los fundadores y tendencialmente el Chief Operating Officer. Eso fue mi caso en todas las empresas en las cuales trabajé. No lo hubiera dicho, ¿eh? Sí, porque la verdad es que necesitas mucho apoyo para trabajar todas las dimensiones de growth, que no es solo la metodología y hacer A/B tests, ¿no? También es influenciar cómo construyes la arquitectura de datos, cuánta facilidad tienes en tener acceso a ingenieros, a marketers, a data scientists, y luego cómo habilitas toda la organización para trabajar hacia ese objetivo de crecimiento sostenible. Esta es una opinión personal, se puede debatir, evidentemente, ¿no? Pero luego sí, los growth managers son los que facilitan la ejecución. Pero la parte de estrategia y de pensar cómo desarrollar una organización creo que viene de más arriba. Hemos hablado un poco de perfiles, ¿no? Pero ¿qué roles esenciales, no tanto para scale-ups, Colvin, ¿no? O cualquiera de las que ha trabajado Yara, sino más proyectos pequeños o medianos, hacen falta? Y por ejemplo, Luis, te la tiro a ti, Salle no es un proyecto muy grande, ¿no? Claro, yo creo que es complicado. Por lo menos lo que he ido viendo es que muchos e-commerce, es en el ámbito en el que yo he estado, quieren empezar a trabajar, a hacer growth, fichan un head of growth
ya estamos haciendo growth. Creo que no es tan así, ¿no? Al final... O se cambia el nombre en LinkedIn, ¿no? Y Sí. ya... O sea, creo que al final muchas veces está siendo algo más simbólico, no tanto como empezó pues en Dropbox y Facebook y los que empezaron a hacer growth como tal, más purista, digamos. Ha evolucionado quizá más a un hombre orquesta, por así decirlo, hombre-mujer orquesta, que hace crecer la empresa, que coordina un equipo, pero no tiene tanto que ver con el origen. No sé, es lo que he ido viendo yo. Por lo menos lo que hacía John Sai era un rol así muy generalista, perfil híbrido. No teníamos equipo de producto, porque estábamos trabajando con un Shopify. No es growth como tal, para mí. Y tú, Teresa, que a lo mejor te sientes también un proyecto con menos equipo y Claro. demás, ¿cómo lo vives esto del growth? Claro, yo creo que estoy más de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el growth parte de mí, en realidad. O sea, cuando tienes un equipo muy, muy pequeño y estás empezando, el growth son todos, ¿no? Hasta que te puedes permitir a alguien que lo genere por ti. Y el marketing lo dejas, o el branding incluso lo dejas para más adelante. Claro, yo vengo desde una perspectiva de empezar de cero, y el growth es la forma de subsistir, ¿no? Y eso tiene que estar totalmente calado en la cultura, y todos los roles de la empresa en realidad tienen que trabajar sobre ese growth, porque si no, no se sobrevive. Y quizá todo el mundo, lo que decía Luis, ¿no? Toda la empresa tiene que trabajar para estas palancas, Claro. porque si no entra tráfico, ¿no? Pedidos y demás. Sí, total. No... O sea, al final cuando empiezas un proyecto desde el principio, desde el RIN, dígame, necesitas ventas. Y si empiezas en direct to consumer en online, necesitas ventas. Y todas las incorporaciones al equipo tienen que trabajar y tienen que de algún modo impactar el P&L positivamente. Y no solo negativo, o sea, no solo como gasto, ¿no? Tiene que contribuir. Y eso solo lo haces haciendo que todo el equipo en realidad trabaje por el growth. Sí, y de hecho, si puedo añadir algo, Claro. creo que está justamente definido por la madurez de la empresa, ¿no? Porque Sí. en principio estoy de acuerdo que todos tienen que hacer growth y todos son responsables. Pero si hablamos de growth como la definí antes, en realidad se dice que growth hace falta después de haber validado el product market fit. Porque en principio tu tarea única es validar que estás creando valor a suficiencia para tu target audience. Y entonces todo el enfoque tiene que estar en eso, en asegurarte que tienes un buen producto para un buen mercado. Después de eso ya el enfoque cambia un poco hacia escalar, ¿no? este producto y adquirir más usuarios y también trabajar más la activación, la retention y estas cosas. Y es ahí creo que un equipo de growth de verdad puede hacer la diferencia. La retention, ¿no? Que a veces nos preocupamos más de adquirir y menos de retener. Sí. Y por ejemplo, Teresa, en Superlativas me imagino que hay una retention brutal, ¿no? Sí, pero también partimos con la ventaja de que nuestro producto por esencia es de repetición. O sea, es un suplemento que ya sabes que todo tienes que... ¿Cuánto O sea, dura un frasco? No, un mes, pero ya de partida, por naturaleza, el suplemento sabes que te lo vas a tomar más veces, y eso es una ventaja frente a otros productos. Sí que es verdad que eso me costaba, ¿no? Porque cuando empiezas un proyecto lo quieres hacer todo y es complicado. Y el primer año, incluso el segundo, te tienes que dedicar únicamente a adquirir, ¿eh? Y no... Es que es muy... O sea, yo soy muy escéptica, ¿no? Y en dónde pones tus recursos es realmente muy importante para sobrevivir, a no ser que, hombre, tengas capital en abundancia. Se acaba al final. Pero si quieres, ¿no? Crecer de forma, pues eso, como le llaman, ¿no? Sostenida y autosuficiente, tienes que ver dónde pones cada euro, y al principio sí que te tienes que dedicar a captar y luego ya ves cómo retienes. Poco a poco. Es que, claro, yo vengo del partir de cero. O sea, entiendo que vosotros venís de, ¿no?, proyectos mucho más grandes y donde puedes aplicar estructura y es fantástico, pero cuando empiezas desde cero tienes que hilar muy fino cada vez. Luis ha respirado hondo. Sí, no te creas, es que iba a decir mucho barro, ¿eh? O sea, Claro, pero al principio es eso, ¿no? sí. No, es lo que tú decías, al final, si no haces glow desde el principio con lo que tienes, ya seas 2 personas, 3 o 1 o 4, o sea, no vas a poder tener un equipo de growth hasta que no hayas levantado X o hayas facturado X, o sea que totalmente de acuerdo por ahí.
De ahí que en las organizaciones igual el growth se trabaja más profesionalmente en scale-ups, como decía Yara, porque por debajo igual no tienen budget para montar toda la estructura, ¿no? Sí, claro. Eso es un factor discriminante. Tienes que tener budget para fichar. Aunque luego hay un mindset. El mindset también, evidentemente, pero eso se construye, ¿no? Con la fuerza de voluntad y los conocimientos correctos. En vez sin budget, si no tienes la oportunidad o la posibilidad de fichar a los diferentes individuos que van a ejecutar growth, a ver, te apoyas en individuos T-shaped, que son generalistas, que se ocupan un poco de todo el funnel y de todas las cosas que hacen falta, ¿no? Cuando empiezas desde cero. Me habían apuntado aquí en la chuleta recomendaciones para empresas B2C, estrategias, esta me ha gustado mucho, low hanging fruit, que no la había entendido yo al principio y luego empezaba a pensar y digo, vale, claro. ¿Alguna recomendación para esta palabrota que acabo de decir? Bueno, yo puedo soltar algo que para mí ha sido muy frecuente en todas las startups con las cuales trabajé, que es un poco una cosa súper banal por un lado, pero de grande impacto por el otro, que es trabajar la activation y justamente la retention. Hay mucho dinero dejado en una mala activación de los usuarios. O sea, adquirir muchos usuarios con un CAC medio alto y luego no saber cómo hacer que experimenten o que prueben el valor de tu producto en el mínimo tiempo posible es una pérdida de esfuerzos y dinero enorme. Y muchas empresas se pierden en esto porque es muy difícil construir una user experience que sea fluida, que explique bien el valor del producto, que te haga un onboarding adecuado y en consecuencia, como la activation está arriba de todo, esto te impacta mucho la retención de los usuarios y luego todas las cosas que pueden llevar a compounding growth, ¿no? Down the line, digamos. ¿Algo más por aquí? No, es verdad, quedaba por supuesto, cuando decía antes mi comentario, que el producto ya estaba hecho y sí que es verdad que tienes razón, que emplear al principio de todo muchísimo esfuerzo en construir muy bien el producto y esa experiencia e incluso atención al cliente desde el minuto cero. O sea, mi primer hire fue atención al cliente. La primera persona que se incorpora al equipo porque sabía, ¿no?, que la experiencia de usuario es determinante, no pensando tanto en el retention, pero también, ¿no? O sea, que se construye, ¿no? Esas primeras experiencias, esos primeros clientes van a ser determinantes que luego en el futuro seguramente se convertirán en abanderados de tu producto y el boca a oreja nunca se puede desestimar, ¿no? Entonces, ese esfuerzo inicial de cuando empiezas un proyecto de construir, como tú bien dices, esa propuesta y ese producto muy bien trabajado es esencial y sí que te va a eso, ¿no? A que igual en el futuro ya lo das por hecho, pero es un compounding effect en el futuro, sí tienes razón. No sé si algún otro quick win, porque lo de low hanging fruit suena muy... ¿Algún otro quick win? No sé, se me ha ocurrido, por ejemplo, no sé si lo hacéis, Teresa, tipo lo que ofrece Amazon, ¿no? Y para tu producto, que es como de mucha recurrencia, Sí. que tiene un toggle bar que te le das al 5 o 10% de descuento si activas que cada mes te envíe el producto. Eso podría ser growth, ¿no? Bueno, Hacer sí, un modelo de suscripción, quieres decir. Sí. es una táctica, ¿no? Que le puedes dar off Sí, y no es comprar un plan anual de Netflix, ¿no? Pero simplemente lo tienes en on y entonces todos los meses ta. sí, bueno, y por mí esa es una táctica, ¿no?, de crecimiento que habrán experimentado, habrán validado y normalmente habrán visto que eso sí que sube la retention, ¿no? Y la probabilidad de subscriptions a largo plazo. Sí, Entonces sí, es algo, a lo mejor un low hanging fruit por un modelo de negocio como lo de Amazon. Sí. No lo habéis probado, Teresa, ¿eh? Sí, no, sí que lo tenemos. No sé cuál es el impacto. Pero sí, por defecto te sale la suscripción. Te faltan los data science. Me falta mucha gente. Sí. Bien. Y cuando hablamos de claves en la inversión, optimización,
aquí hablábamos antes de poco presupuesto, ahora Colby me imagino que mucho budget. Cuanto más budget, más te sube el CAC, ¿no? ¿Y cómo se mete ahí Growth a bajar CACs y a optimizar todo esto? Bueno, por mi lado, en Saye, para quien no lo conozca, es un e-commerce que nació de un Kickstarter, de una campaña de Kickstarter, y desde el principio tuvo mucha dependencia de paid, de las campañas de Meta. Bueno, en su momento de Facebook, la etapa de pues Hawkers y todos estos e-commerce que funcionaba muy bien la parte de paid, y luego el reto fue ver cómo disminuir esta dependencia, ¿no? Buscando otros canales más orgánicos y más eficientes en costes. Pues probamos con referral, probamos con email marketing, que es lo que mejor nos funcionó. Contenido también súper importante, otras palancas, ¿no? Que no tengan esta tan dependencia de inversión y cada vez es menos eficiente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Se puede, ¿no? Sí, claro. ¿La dependencia era por riesgo a estar no diversificado o porque el coste realmente subía? O sea, un poco por ambas. Porque un porcentaje muy relevante de la facturación venía de paid, y porque no éramos capaces de capitalizarlo de otra forma, ¿no? O sea, sí, daba pánico a pagar campañas, ¿no? Ya, pero si Meta sigue tirando, ¿por qué dejar de confiar en Mark? ¿Sabes? ¿Cómo? No, o sea, es una pregunta. Pero una cosa es que tire y otra cosa es que a lo mejor que el retorno de inversión, ¿no? No, claro, digo, si Bueno, los, o sea, hay unos- no, sí, o sea, yo entiendo que de miedo la poca diversificación. Claro, hay un diminishing Pero si return, te ¿no? Que funciona. cada euro que le meto es menos eficiente. Ah, vale, o sea, sí El que crecimiento- se está volviendo más caro. Exacto, o sea, tiene un estancamiento. Si le meto ¿Pero en 10 el euros mercado o en el...? O sea, ¿se te quedaba pequeño España? O sea, o era mundial, ¿no? Era mundial. Sí. Sí, o sea, siempre había países que performaban mejor que otros. Y teníamos nuestro top 10, ¿no? Sí. Pero eso, llegado a cierto nivel de inversión, cada euro extra ya no era tan eficiente. Entonces Ya. ya dejaba de ser... Claro, porque ya no hay público. O sea, ya no hay lookalike audiences que realmente... O no sabes llegar a él. O sea, se te ha acabado la audiencia, como si dijéramos. O sea, no sé. Se quemaba. No, es curiosidad O sea, pura, ¿eh? Nos faltaba... ¿Qué te hacer- está pasando? No me pasa. Tirábamos mucho de rotación de assets, o sea, cada 2x3 intentar cambiar assets, porque era lo que veíamos que Hablas de creatividades. sí, creatividades, se quemaban muy rápido Vale. y estábamos cambiando constantemente. Teníamos la diseñadora gráfica frita, pobre. ¿Y no habíais encontrado aquella creatividad que podía tener mucha más vida? En nuestro caso, Perdona, por lo te estoy menos, quitando el sitio. No, no, brutal. no sé si solo aplicaba al caso de Saye, pero sí que encontrábamos creatividades ganadoras Sí. que las exprimíamos al máximo. Y morían. No tenían más vida. No, o sea, salvo 3, 4 que sí que llevaban varios años funcionando. ¿Y replicabais esas que llevaban 3-4 años? Intentábamos. Vale. Foto con tatuaje, con anillo, con Sí. tal, cogiendo la zapatilla. Se intentaba replicar estos ganadores. Y a veces se conseguía, a veces no. Sí. Ya. Aquí el esfuerzo es si me sigo partiendo la cabeza en este canal que no sé escalarlo mejor, o si abro otro canal, que es lo que decía Luis, ¿no? Oye, hemos probado con otros canales, nos están dando mejor resultado, ¿no? Y no vamos a seguir quemando dinero en Meta, que muchos e-commerce han sufrido este síndrome. También Meta ha experimentado muchos cambios, ¿no? La audiencia se estanca, ¿no? Cada vez es la misma, cada vez hay más anunciantes, más dinero puesto, y con el tema de third party data y todo esto se complica por lo menos la trazabilidad, ¿no? Si ese cliente ha venido por Meta, ¿no? Pues no sé si a nivel de atribución esto le toca a Growth o no, la atribución. Bueno, sí, si queremos hablar de este tema lo podemos hacer. A ver, yo creo en general, te estabas preguntando cómo bajar el CAC, ¿no? Sí. Y estamos hablando de varios canales y si se pueden escalar más. Yo creo que la pregunta de una forma está mal puesta, perdóname. Porque Vale. no es solo bajar el CAC, es evidentemente subir el LTV y hacer que el ratio entre los dos sea healthy, ¿no? Saludable. Y luego, evidentemente, asegurarte que el número de usuarios que vas adquiriendo sea mayor de los que te abandonan. Hay unas dinámicas ahí por tener controladas a través de lo que sería un marketing mix ideal. Eso evidentemente se apoya y se estudia a través de un attribution model, un media marketing mix modeling adecuado, que ya
pero conlleva una cierta complejidad, ¿no? Y data scientists, data analysts que te ayuden, pero te ayuda, por ejemplo, a validar si un canal como Facebook, Instagram, Meta en general, te añade algo a nivel incremental. Normalmente se hacen incrementality tests, ¿no? Para ver si subes el budget, te sube también, ¿no? El retorno en el investimento, o si añadiendo más budget, pues no te añade verdaderamente nada, si lo queremos banalizar un poco el concepto. Creo que es un poco una mezcla entre todas estas cosas que hay que hacer para luego, ¿no?, validar y ajustar un poco todas las tácticas y todos los canales en los cuales inviertes. Sí, sobre todo lo que dices del TV, ¿no? Al final, a veces la startup, el emprendedor, se centra mucho en corto plazo y casi no te da ni para hacer A/B testing, porque ya estás cambiando la campaña y no le das tiempo a que respire, ¿no? Sí. Y en e-commerce hay que mirar mucho modelo de cohortes, sobre todo para la repetition, ¿no? Y muchas veces un CAC puede ser bajo, pero luego no hay repetition, ¿no? O un CAC puede ser muy alto y luego hay mucha repetition, y al final lo que hay que mirar es lifetime value, ¿no? Que a veces nos olvidamos de eso. Claro, sí, ese era el tema. Buenísimo. Venga, pues precisamente para retener clientes, ¿cómo podemos hacer esos one time? Te la tiro a ti, Lluís, porque seguro que ensaye por Kickstarter luego cuesta, ¿no? No son embajadores de marca, aunque hayan sido early adopters y lo han comprado por un modelo, ¿no?, de crowdfunding y tal. Bueno, no te creas, ¿eh? Había los muy fieles, ¿Vale? Que nos escribían de, oye, te compré cuando la marca se llamaba Guado, porque empezó con otro nombre. ¿Pero eso escala o no? O sea, tienen que estar. Yo creo que es muy importante darles voz y hacer acciones dedicadas a estos súper fieles. Tratarles muy bien, porque son los que luego te van a recomendar. Pero está claro que el grosso viene por otro lado, ¿no? Por esta adquisición. Al final con la retención sí que la trabajábamos, como decía, con email, sobre todo. Al final teníamos una base de leads bastante grande por todo el tiempo que llevaba existiendo la marca y todas estas ventas desde Kickstarter, y a base de newsletters y a base de flow, sobre todo automatizaciones, rentabilizar al máximo y conseguir esta repetición, aunque el producto no sea tan dado a repetirlo. O sea, unas zapatillas no te las vas a comprar 4 veces al año cuando tenemos 2 o 3 modelos. Teníamos pocos. Es una repetición que cuesta. ¿Qué hacéis vosotros, Teresa? Vuestro producto igual sí que se presta a repetir. Sí, se presta a repetir. ¿Y esa gente que no repite? ¿Qué tactics? Nos centramos más en los que ya repiten, Vale. ¿no? Empezamos por ahí, ¿no? Aquellos que ya les gusta. Pero sí, hacemos un poco lo mismo. Son email flows y automatizaciones para, o sea, sin llegar a molestar demasiado, pero seguir top of mind para que esa persona siga repitiendo lo máximo posible. Y tenemos un largo camino por recorrer, porque creo que se pueden hacer 1000 millones de cosas maravillosas en email marketing, que empezamos hace poco y ahí estamos, sí, pero obviamente intentando alargar los LTVs lo máximo posible. Lo bueno de este producto es que puedes incluso dejarlo y volver a retomarlo en el futuro, o sea que nunca o sea, el LTV puede ser ineterno. Bueno, yo añadiría que si pienso en la retención de los usuarios, hay 3 partes fundamentales, ¿no?, que trabajar. Una es la activación de usuarios, la segunda es lo que se llama engagement y la tercera es la resurrection. Estas son las partes claves, ¿no?, de una estrategia de retention, donde evidentemente la resurrection es la menos efectiva, porque ya los usuarios se ve que han tenido una experiencia mala y son menos propensos a volver. Pero la parte de activation y engagement cambia mucho en la frecuencia de las comunicaciones y también a lo mejor los canales que eliges según la frecuencia natural de uso del producto. En su caso, hay una frecuencia bastante alta o mensual, por lo menos, de necesidad, ¿no?, del producto. En una empresa como Skyscanner, que es un meta search, la frecuencia de uso para un independent traveler es cada 6 meses. Entonces ahí tienes que estar top of mind cuando pasa justamente ese momento de buscar otro vuelo. Es una forma de trabajar bastante diferente. Y luego, claro, se puede hablar de qué canales y con qué actúas, ¿no?, esta estrategia, porque una cosa son los canales tradicionales de email marketing, push notification, web push y todos los canales que son tuyos. La otra son
esas estrategias de como growth hacks, ¿no? Que pueden ser canales de propiedad, que luego ya cuando tienes un equipo, por ejemplo, de growth de retención, puedes trabajar y desarrollarte features que son vueltas a la retención de usuarios. Un ejemplo sería en Skyscanner Price Alerts, ¿no? Okay. Es algo que tú buscas un vuelo y ves que hay un precio muy alto y no te va bien en ese momento comprarlo. Entonces nosotros desarrollamos este Price Alert, que es donde pones tu correo y te avisamos cuando el precio baja o cuando alcanza un precio óptimo. Con esto hacemos dos cosas. Uno, captamos una email, ¿no? Para luego hacer CRM y todo eso. Y segundo, lo que estamos haciendo es crear un canal de propiedad, porque a través de estos Price Alerts lo que hacemos es hacer un re-engagement de usuarios, que no podríamos hacer de otra forma. Entonces estás creando una defensibilidad y estás disminuyendo los costes que inviertes en canales que son third-party apps, de hecho. Buenísimo. Y para retener, ¿no? ¿Qué loyalty hacks podemos utilizar en nuestras empresas e-commerce? Hacks. Bueno, ¿qué cosas? ¿Qué cosas para hacer loyalty, ¿no? No sé, son precios descontados. En fashion, por ejemplo, ocurre mucho, ¿no? Una semana premium o cosas así. Depende del modelo de negocio. Aquí creo que hay muchos que trabajan en e-commerce, ¿no? Yo puedo compartir un ejemplo de unos experimentos que hice cuando trabajaba por un online grocery retailer, donde evidentemente se estaba jugando un poco con programas de fidelización o con free deliveries para ver si esto ayudaba, ¿no? A subir la retention. Y de hecho, durante muchos meses nos malgastamos mucho dinero en regalar free deliveries a los usuarios para que volviesen al negocio, para luego darnos cuenta que estos usuarios habían hecho un hack a nosotros, o sea que se daban de baja justamente para luego ser retargetizados y obtener otra vez la free delivery, o sea, muy listos estos, ¿no? Y claro, haciendo testing, A/B test, hemos visto que esta era una táctica completamente con un ROI negativo. En vez, estudiando un programa de fidelización donde tenías, por ejemplo, 10 compras en X días o 28 días, 4 semanas, con la compra número 11 gratis, esto subía la retention de forma significativa y con un ROI positivo. Entonces creo que si hablamos de growth, ¿no? En metodología growth, experimentar con estas cosas que te salen, ¿no? Analizando los datos y también analizando el recorrido del usuario, puede ser muy útil en el sentido que preguntaba tú. Sería un poco el cartón del restaurante que te va poniendo el sello, ¿no? Correcto. Y al final tienes un menú gratis, ¿no? Correcto, sí. Buenísimo. ¿Alguna otra? Estoy bastante de acuerdo, porque cuando pruebas, mucha gente, o sea, nuestro ticket size es pequeño, ¿no? Entonces, el precio tampoco... Entiendo que en fashion, si tú estás esperando y hay un vestido de 200 euros, pues oye, igual te esperas, ¿no? Y buscas el mejor precio. Pero nuestro producto no es tan caro. Entonces el descuento no ha sido mucho trigger, ¿no? de fidelización, pero cuando hemos añadido un regalo, sí. Ya ves. Entonces sí, es como si estás tantos meses, el siguiente es un regalo, te regalamos otro producto, o cuando hemos hecho esas cosas así, inclusive en Black Friday, ha tenido mucho mejor retorno que un descuento por sí. O sea que a veces el precio no hay que... Este no solo loyalty, sino cross-selling también. También, producto, ¿no? Exacto, me da la oportunidad de otras cosas, pero sí, hay que tener cuidado un poco con el pricing, ¿no? Y que no volverte, ¿no? La marca que está todo el rato haciendo descuentos, o sea, desde mi punto de vista. Y creo que la cosa bonita en esto es que no importa tener un equipo muy grande o con data analysis super guay, ¿no? Porque cuando eres más pequeño puedes obtener como insights calitativos a través de una user research, hablando con los usuarios, que ellos ya te dicen qué le haría cambiar idea. Entonces puedes experimentar sin necesitar mucho analytics detrás, que a lo mejor es lo que hacía más yo en fases más maduras, ¿no? de una empresa. Muy bien. Hablábamos antes de A/B testings, ¿no? En Growth supongo que hay que testearlo todo. El propio Meta, desde el móvil, puedes hacer una campaña y poner A/B testing, que es la mítica que nunca hay que hacer porque se gastan el dinero en lo que ellos quieren y retorna peor, ¿no? O eso dicen. Pero, ¿cómo podemos hacer estas tácticas
test A/B de growth para lo que decíamos antes, ¿no? Saber, ¿no? El incremental que decíamos, ¿no? O por qué realmente esto es una palanca que funciona versus otras. A ver, depende de qué métrica intentamos mover. O sea, porque hay un enfoque muy diferente en la experimentación si hablamos de adquisición o si hablamos de retención. Yo creo que la adquisición evidentemente tiene unas dependencias, ¿no? De lo que te permiten plataformas como Meta, como Google, y ahora evidentemente con la inteligencia artificial hay los ads como Max, ¿no? Que te lo testean todo, te arreglan los ads, te suben el click-through rate, te lo hacen todo. Y hay otras cosas en vez, si hablamos de retención, donde tú mismo tienes que hacer la investigación de tus usuarios, de lo que constituye la experiencia de valor y experimentar para que cualquier usuario forme un hábito en usar tu producto cuanto antes posible de la forma más eficiente posible. Entonces yo creo que aquí es donde un equipo de growth, por ejemplo, tiene la mayoría del trabajo, ¿no? Antes decía la activation. Activation es la primera parte, pero la retención y entender, por ejemplo, cuando tú estás segura que has construido un hábito con tus clientes. Después de 3 meses que usan tu producto, después de 4, después de 5. Y yo, por ejemplo, en un marketplace, ¿no? Como Preply de Online Language Learning, ¿cuántas clases necesito tomar con un valor añadido y una experiencia bonita con mi profesor para asegurarme que soy un cliente retenido? Y ahí, cambiando las comunicaciones, las tácticas, también pequeñas cosas del producto, puedes experimentar mucho y alcanzar, ¿no? Estos incremental growth opportunities de los cuales hablabas tú. Hablamos de experimentos. Tú, Teresa, has hecho muchos experimentos generando contenido viral en TikTok y luego metiéndolo en paid ads, ¿no? Sí, correcto. No claro, sé. es que un poco al hilo de lo que contabas antes, perdona, pero a veces me da la sensación de que es un problema quizás de la creatividad, ¿no? O sea, yo entiendo que, claro, hay una fatiga creativa dentro de una empresa, pero ¿crees que si fuéramos capaces todos de generar la creatividad adecuada, Meta seguiría funcionando o no? O entiendo lo de las cookies y lo de third party data, o sea, lo entiendo. Pero yo creo que el usuario obviamente cada vez es más exigente, cada vez hay más fatiga, cada vez hay más anunciantes, cada vez somos más exigentes de qué contenido es bueno, qué contenido está top, ¿sabes? Claro, si seguimos utilizando las creatividades que nos... no sé. O sea, a nivel teórico, si pudieras tener como infinitas creatividades Yeah. y perfectas y optimizadas al máximo, tiene sentido, ¿no? Poder seguir escalando. En la práctica, o sea, yo por lo menos no lo he visto. Siempre habrá fatiga creativa, ¿crees decir? Para mí sí. Se queman. O sea, por lo que yo he visto, por lo menos, Sí. o sea, habrá gente con muchísima más experiencia que yo y te puede decir otra cosa, ¿no? Pero por lo menos lo que... No, lo veo bastante común lo que dices, ¿eh? Y sí que hemos hecho también la de lo que funciona en TikTok, luego lo replicamos, ¿no? ¿Y No, qué a la tal? inversa no. O sea, de Meta a TikTok no, pero de TikTok Sí. a Meta sí. O sea, creo que es algo bastante habitual Sí. y sí que nos funcionaba bien, pero siempre nos encontramos con esta fatiga y que, sobre todo las de TikTok, los assets de TikTok, se quemaban más rápido todavía. Sí. Pero porque seguían trends o... no lo sabes. Depende de cuál. Sí, Ok. no te sabría decir, pero... ¿Cuál es tu experiencia, Teresa? Perdona. Me voy. ¿A ti te ha funcionado esto? Sí. Es verdad que al principio empiezas testeando muchas cosas. Y si hay algo que he aprendido con el tiempo y obviamente las tortas que te das, y entiendo lo del A/B test, es que tienes que o aprender a jugar a fútbol o aprender a jugar a rugby. Con esto te quiero decir. Claro, cuando tú estás empezando y tienes un presupuesto, el que sea, aunque sea mucho, pero el que sea, yo desde mi punto de vista, y si volviera a empezar, diría, voy a hacer solo esto. Y lo voy a hacer. Y voy a hacer muchísima cantidad. ¿Esto es un canal, te refieres? Un método de adquisición de cliente. Y un canal. Es decir, voy a hacer influencer marketing. Vale, pero lo voy a hacer, pero a saco. O sea, 2000 influencers al día. Voy a hacer paid ads. Vale, pero voy a hacer 1000 creatividades.
porque nos da, o sea, como yo emprendedora y como muchos colegas emprendedores, intentamos probar muchas cosas. Ay, esto no funciona, esto tampoco. Ay, nada funciona. No, es que a nada le has puesto la cantidad de horas, dinero, creatividades que necesita el canal para que tú sepas escalarlo. Y luego viene, obviamente, yo hablo desde el cero, ¿eh? Y luego, claro que luego tienes que testear muchas cosas, pero al principio yo creo que tienes que hacer una cosa bien. Sí. Y para hacer una cosa bien tienes que hacer mucha cantidad. ¿Qué nos sucedió? Que claro, empezábamos en Instagram y Instagram no era el Instagram del 2015, era el Instagram del 2021 y no es lo mismo. Y claro, no escalabas como quisieras. Entonces, empezaba TikTok empezó en 2020 un poquito antes, pero en TikTok todavía a día de hoy, el crecimiento orgánico es posible. Sin paid ads. ¿Qué es lo bueno del algoritmo de TikTok? A diferencia del de Meta, en orgánico, que el algoritmo de TikTok enseguida vas a ver cuando una creatividad es buena. En un par de horas ya verás que esa creatividad pues tiene más de 100.000 visualizaciones, 90 comentarios diciendo dónde se compra esto o pidiendo más información. Esa creatividad en Meta, en Ads, performa muy bien. Es cierto que desde mi punto de vista, no sé si a día de hoy, pero yo creo que no, el algoritmo de paid de TikTok no está tan evolucionado como el de Meta. Pero sí que, como tú dices, la audiencia sí que acepta muy bien esa creatividad de TikTok en Meta y no al contrario, ¿no? Porque en TikTok yo creo que, bueno, el usuario va más a consumir contenido educacional o entretenimiento y es como más exigente, desde mi punto de vista. Y cuando algo funciona, el usuario de Instagram, que está más acostumbrado a mucha publi, a mucho, no sé, ¿no? Contenido más malo, acepta mucho mejor. Entonces eso sí que nos permitió escalar, pero sí que desde mi punto de vista cuando estás empezando hay que centrarse en una cosa, una sola cosa. Entiendo que luego igual coges un volumen que te da miedo tener solo una cosa y que igual no estás ya optimizando el siguiente euro, pero... O sea, en parte estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabes que estás apostando por lo correcto? O sea, creo que es importante como tocar diferentes palancas, ver cuál funciona y ahí sí hacer double down en esta, pero creo que siempre está bien, ¿no? Dejar a un lado de hacer pequeñas pruebas, además de lo que, vale, esto me da ventas, pero voy a ir probando estas otras cosas para que el día de mañana pueda seguir por ahí. Para el día de mañana, eso no lo he entendido. Puedes tener varios canales de adquisición de clientes. Claro, o sea, para que no te quedes solo con uno en el día de mañana, o ir trabajando otros en paralelo para ir encontrando otros canales. Bueno, depende de los recursos que tengas. Desde mi punto de vista, cuando empiezas pues con poco e intentas ser autosuficiente y no depender de capital exterior, centrarte en una única forma de adquisición de cliente, entendiendo muy bien el riesgo que eso conlleva, evidentemente, puedes llegar a Son mucho diferentes recorrido. estrategias. Y la del email, va, Luis, Cuéntanos. nos lo estás pidiendo a gritos. Cuéntanos. Parece el canal muerto, ¿no? El que lleva más años, el que es gratis, entre comillas, y el que la gente se olvida más, o incluso, Teresa, por ejemplo, te ha comentado, no spamear mucho, ¿no? Parece que si enviamos muchos emails, la gente hace el subscribe y nos da miedo. Bueno, sí, o sea, lleva muchos años, ¿no? El email y para mucha gente es un canal pues, un poco olvidado, que lo trabajan, pero para mí no le dan la importancia que se merece. O sea, para mí lo esencial es empezar a captar leads. O sea, siempre digo que si tienes un e-commerce y no estás captando el 2-5% por lo menos del tráfico web, estás perdiendo dinero seguro. Porque te falta un pop-up, o tienes un formulario pero que no está bien optimizado, o no estás dando un incentivo suficiente para que la gente se apunte, pero no estás captando leads al ritmo que podrías. A partir de aquí, pues montar automatizaciones, enviar newsletters. O sea, no hace falta empezar enviando 3 o 4 newsletters a la semana y tampoco hay que ser demasiado pesado, ¿no? ¿Qué les cuentas, no? Llega un momento que ya, pues bueno, las zapatillas estas, O sea, plantamos un árbol, tal. Es un canal más de comunicación. O sea, sigues posteando en Instagram o en redes sociales, ¿no? Pues al final el email es un canal más que tienes que saber si trabajas como un canal más promocional, muy centrado en ofertas y en descuentos y en early access,
o más de contenido que puede ser complementario o incluso más importante que Instagram. O sea, los emails, por ejemplo, de solo texto funcionan muy bien para algunas marcas. Un email que parece un email de cualquier compañero de trabajo, que es texto, sin ninguna foto ni nada. Funcionan muy bien, es puro contenido. Y que a lo mejor te ayudan a bajar a la gente del funnel, ¿no? Sí, bueno, depende de cuál es el objetivo, ¿no? De un correo, porque también ahí hay mails que son más transaccionales, que quieren convertir, ¿no? Y vender, y otras que quieren hacer un engagement con el usuario. Entonces ahí hay una diferencia en la calidad y el tipo de contenido que vas desarrollando. Luego, es verdad que cuando tienes muchos leads y ya tu database, ¿no? de emails es muy amplio, puedes aplicar mucha experimentación para volver al tema de antes, ¿no? Y hacer A/B test de todo, no solo del texto, no solo del contenido, de la mezcla de contenido, de cuánto largo está, de la frecuencia que usas para enviar correos y ir ajustándolo, ahora siempre de más y más de forma automatizada y también con la ayuda de ChatGPT, ¿no? A nivel de contenido ahora, vamos, es una pasada, o sea que te lo hace todo si quieres. Lo que comentaba Teresa, el miedo de enviar demasiados mails, ¿no? Lo entiendo porque mucha gente lo tiene y de hecho yo también lo he tenido muchas veces, pero creo que depende mucho de la estrategia que tengas como marca, ¿no? Sí. Tener muy claro cómo quieres enfocar el email, cómo quieres trabajar el canal, porque al final lo que está claro es que o sea, si envías más emails, vendes más. Otra cosa es que tengas miedo de quemar a la audiencia o de ser muy pesado, pero cuantos más emails, más vendes. A partir de aquí, creo que es cuestión de cada marca, ¿no? De decir, vale, pues hasta aquí. Es verdad que si aportas valor... o sea, ahora estoy pensando en emails que recibo yo de algunas marcas que no me canso de ellos. O incluso aunque no los abras, ¿eh? O sea, también puede estar la estrategia de envío un montón de emails para estar siempre en tu inbox y que cuando abras Gmail, pues quizá abres mi email y aquí va a estar ahí. Y no pretendo que los abras todos, pero yo te impacto cada día. Gratis no es, por eso. Masivo. Cuando recibes la factura de clavillo, te pones a llorar a veces. Te pones a llorar. Bueno. A Yara le ha sorprendido algo que habéis dicho. Sí, bueno, no sé si estoy muy de acuerdo, digamos. En mi experiencia, basado en analytics, ¿no? y experimentación, más no es necesariamente mejor. De hecho, creo que hay que entender con qué frecuencia y con qué cantidad enviar correos, porque dependiendo del estado en el cual está el usuario y cuánto cerca está de la próxima compra, sus necesidades y expectativas a nivel de contenido cambian y también puedes acabar agobiando al usuario que recibe muchos correos, sobre todo si no hay contextualización, personalización y relevancia, ¿no? Que, a ver, otra vez, depende de cuánto avanzada es tu técnica de hacer email marketing, pero hacer como spam de sí, lo que hacía Grupalia, Privalia, ¿no? De cada día. Correcto. Eso ya llega a un punto donde no te está añadiendo valor. Te acaba agobiando y haces unsubscribe. Yo he hecho bastante test con mis equipos de email marketing CRM sobre exactamente encontrar la frecuencia, ¿no? Y cuántos correos para qué tipo de usuarios. Basándonos en entender la frecuencia de compra, porque si es cada 3 semanas es una cosa, si es claro, 2 veces a la semana es otra. Brutal. Ya para terminar y antes de entrar en el Q&A, que el público tiene aquí muchas preguntas, ¿qué consejillos, libros, podcasts, bueno, de Yara podéis escuchar muchos, en ITNIC o en diferentes sitios, pero ¿qué recomendáis? Suscribirse al Twitter de Luis Jiménez también, ¿no? Pues mira, yo voy a recomendar estar en Twitter. ¿Vale? Porque se supone que LinkedIn es el sitio, ¿no? Para todo el tema de negocio y demás. Pero en Twitter hay gente súper interesante, la que puedes conectar de una forma más cercana que en LinkedIn, que a veces si te envían un mensaje de LinkedIn ya ves que te van a vender y causa un poco de rechazo. Y en Twitter hay gente súper interesante. He conocido varias personas en la vida real, en físico, gracias a Twitter, y lo recomiendo muchísimo para conectar con gente interesante. ¿Qué más, Yara?
Bueno, yo tengo dos que escucho mucho. Uno es más de growth y business growth, que a lo mejor es muy famoso ya, pero se llama Unsolicited Feedback, que está accionado por Brian Balfour, que es un exponente, ¿no?, muy popular de growth. Y el otro es de una agencia de marketing británica que se llama Digital Marketing Podcast. Y me gusta mucho porque ahí hablan de todas las nuevas tendencias. Y cada semana van sacando cosas muy concretas y muy pragmáticas. Por ejemplo, un episodio fue sobre CRM, email marketing, cómo está evolucionando, si es un canal efectivo, o cómo utilizar custom GPTs, ¿no?, para subir tus eficiencia en tus operaciones de content development y estas cosas. Y lo encuentro, bueno, muy funcional, digamos. Buenísimo. Gracias, Yara, Teresa, Luis. Ha sido brutal. El público, yo creo que se ha quedado con ganas a lo mejor de tomar una cerveza y haceros la última pregunta de esas que no se ha atrevido y a lo mejor sin que nadie le escuche se atreve. Y nada, al resto, al público, ya sabéis, cada mes tenemos un chit chat. El próximo, creo que puedo hacer spoiler, vamos a traer a unos expertos para hablar de tech talent. Wow. Y aquí el hiring siempre... El talento es lo más importante en una organización, el hiring a veces es lo más difícil, y sobre todo si es tech, ¿no? Y en los equipos de growth ya hemos dicho que siempre acaba habiendo gente tech, ¿no? Sobre todo cuanto más scale es el proyecto, más tech se pueden permitir. Sí, sí. Y nada, gracias. Y luego también el podcast, antes de los aplausos, sabéis que vamos intercalando chit chat con It's a Match. No sé si puedo hacer spoiler del próximo podcast, pero me dicen que, bueno, lo vas a decir igualmente, así que vamos a publicarlo pronto. Una entrevista brutal a ver si me sale el título. Bueno, es con Mercedes Skoda y Reyes Pon, y es como emprender en una industria estigmatizada. Así que yo creo que os va a gustar. Qué guay. Gracias.